Un robotito porque únicamente estás recitando y estás memorizando lo que te están enseñando. No lo analizas. Es muy poca la información que realmente analizas. Las personas que están impartiendo clases en licenciatura, que han dado clases o que tienen contacto con abogados recién egresados que nunca han tenido contacto con la vida práctica, ¿qué percepción les dan ese tipo de abogados o ese tipo de alumnos? Pues de que solamente tienen probablemente un conocimiento teórico nada más, no práctico. Ilimitado, Sí, claro, así es. porque le empiezas a preguntar o lo empiezas a cuestionar, ¿por qué sabe lo que sabe y no te lo sabe decir? Ni muchas veces nosotros sabemos lo que sabemos y para qué lo sabemos o por qué lo sabemos y en razón de qué lo sabemos. Muchas de las ideas o los preceptos que tenemos como litigantes son creencias que nos implantaron desde el tema de la licenciatura. Y así desarrollaste tu conocimiento. No lo desarrollaste, así lo aplicaste. Aquí precisamente porque analizamos el tema de los delitos o por qué se están analizando, para que los entendamos. Digo, aquí no es como en la maestría que mandan sus trabajos, los reviso, les doy una pequeña charla, yo doy la clase, y pasamos a lo que sea. Aquí no, aquí tratamos de analizarlos punto por punto. Son muy minuciosos al momento de estar analizando la información, cómo la analizamos, la desarrollamos y la aplicamos, ¿o no? Sí, es la parte objetiva de los delitos, es decir, no solamente es cuál es el concepto del robo, sino sus características. Yo, por ejemplo, de una manera lo puedo ver como defensor particular, cuáles son las opciones que tengo de salida respecto al robo, que si es calificado, a lo mejor cómo hacerlo simple. Totalmente, y eso no te lo enseñan en la licenciatura. Eso lo vas aprendiendo en base a tus conocimientos, en base a tu experiencia. Y esa experiencia la estás aplicando aquí en este momento. Ya lo platico en muchas ocasiones, hay muchas salidas que no contemplamos. Incluso tienes que ver, es como en la que tienes que estar viendo qué es lo que piensa la autoridad. Y el ver cómo piensa la autoridad no necesariamente tuviste que haber sido autoridad. Es simplemente ponerte del otro lado y decir, a ver, tengo esto, ¿cómo yo mismo me fastidiaría para encuadrar el delito? Digo, si parto de aquí, yo ya tengo un conocimiento básico de la carta de investigación, digo, me la va a aplicar así, 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 así. ¿Y cómo contrarrestaría esto? O sea, tú lo vas haciendo. Tú lo vas contrarrestando, tú vas debatiendo los mismos argumentos que ellos te van dando. Digo, por eso le reitero, aquí yo estoy en contra del tema de los exámenes, no me gustan los exámenes, tengo que hacer exámenes, pero no me dijeron qué tipo de exámenes. Digo, puedes aventarles el cuestionario que les hice de 30 preguntas, pero la verdad lo estuve meditando desde ayer y digo, sigo estando en contra de esa parte. No va a ser un examen, un cuestionario como tal. Ya mejor estuve replanteando y vamos a optar, si en aras de desarrollar el conocimiento, porque cada semestre es lo mismo, créanme que este, no me funciona, en verdad, no, digo, son criterios de evaluación, me dicen que es una evaluación, pero no me dicen cómo, entonces no tengo por qué hacerles examen, pero sí tenemos que evaluarlos. Entonces necesito que para esta evaluación va a ser un tema muy sencillo, con base a lo que hagamos en este primer ejercicio. Vamos a ver cómo desarrollamos la segunda parte. Vamos a desarrollar la segunda parte. En este primer ejercicio necesito que elaboremos. ¿Tienen que anotar? Sí, profe. Ok. Van a tomar un delito y van a analizar los elementos objetivos del mismo. Me van a hacer un pequeño ensayo. Ustedes eligen si es únicamente conforme a la norma o conforme a la doctrina conforme a ambos, perdón. ¿A qué me refiero con eso? Díganme un delito en ese momento y cómo voy a querer que hagan ese análisis. El robo. El robo. Ok.
Es la disposición de un bien mueble sin derecho ni consentimiento del que tiene derecho a poseerlo. Es correcto, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento subjetivo? Desposearse de algo que no es de que el que no le corresponde, que ya tiene dueño. ¿Ah? ¿Cuál es el elemento subjetivo? En este caso sería la intención de que desposeer. De El Porque otorgamiento, una obviamente posesión. hay delitos culposos que eso ya los analizamos en su momento, pero es un caso aparte. Ok, de los elementos subjetivos, al momento en que una persona tiene la intención de cometer el delito de robo, debe de cubrir estos elementos. Por ejemplo, del robo no solamente es el desposeer, es cómo lo desposees. Si es con violencia, si no es con violencia, si existe, por ejemplo, desproporción activo-pasivo, si es en lugar cerrado, si es en un negocio. O sea, te va dando muchos supuestos ya, por ejemplo, en las calificativas. Únicamente el delito de robo simple es desposeer, sin violencia. Y aplica ya otro tipo de supuestos. No es necesario que le apliques violencia. Por ejemplo, la violencia no solamente tiene que ser en la persona, sino que también puede ser en las fotos, la fracción primera, ¿no? Entonces, ir desglosando el delito y cuáles son los elementos subjetivos del delito completos. O sea, no solamente es de que, es que me dijeron de robo, no, robo. No, sino que tienes que ir desde el delito de robo y desglosar también las calificativas. Analizarlas y desglosarlas, como lo estamos haciendo en este momento. Sí, no, tampoco no se vayan a agarrar delitos así tan simples, pues, o sea, eso que le echen creatividad. No, sí está interesante, profe, lo que nos está dejando. ¿Sabe por qué? Porque en la vinculación a proceso, como defensor particular, una vez que la gente del Ministerio Público hace Tu teoría del solicitación caso. práctica, ¿sí? Uno tiene que establecer que no existen los elementos ni subjetivos, ni objetivos, ni normativos para la vinculación a proceso. Entonces, se me hace muy, muy interesante. No lo había visto así el punto de vista como usted lo está mencionando, la actividad, pero se me hace muy interesante como ejercicio, más que, lo voy a hacer honesto, más que como examen, como un ejercicio, porque me da entonces más amplitud a la hora de que el Ministerio Público realice una argumentación. Ojo, yo lo que les estaba comentando hace un momento, aquí yo no vengo a enseñarles, vengo a que desarrollen los conocimientos, que los apliquen. Digo, desde mi poco o mucho conocimiento, a mí este tipo de ejercicios son los que me funcionan, porque ayudan a ampliarte la perspectiva en un momento, como lo que les comentaba, o sea, cuando estás en una audiencia, digo, los que ya hemos tenido la oportunidad de estar en una audiencia, tienes que analizar y a veces llegas, te pasan la carpeta de investigación en el momento y nomás en lo que es de la gente del Ministerio Público, en sus alegatos de apertura, tienes para checar la carpeta de investigación, en ese momento tienes que estar improvisando de, a ver, seguir haciendo tus anotaciones y es muy complicado. Bueno, al principio me da muy complicado y tal, sigue siendo complicado, pero ya ahora en este momento ya sé qué es lo que debo de tomar o qué es lo que debo de enfocarme al inicio. Entonces me va agilizando este tipo de ejercicios, por eso lo hago, para que vayan desarrollando esa habilidad. Si ya la tienen, la desarrollen y si no la tienen, la vayan creando y vayan definiendo una línea. Yo no les voy a decir cómo la tienen que hacer. Bueno, las directrices originales del planteamiento general sí, pues, pero ya el desarrollo de la actividad ustedes lo tienen que hacer. Digo, tampoco se los voy a pedir que me lo manden ahorita a las 12:20 que termina la clase. Para presentarme la actividad van a tener hasta el día martes a las 12 del día. ¿Va? Digo, porque ese es el límite, porque yo el miércoles tengo que entregar calificaciones, entonces échenme la manita con esa parte. Sé que es un tanto cuanto complicado, pero una vez que empiecen a desarrollarlo se va a volver más sencillo. Lo único que necesitan es leer el delito, las agravantes o las calificativas, y en base a eso empezar a hacer como una pequeña teoría del caso. Empezar a decir, este delito se da por esto, las variables son estas, hay que considerar en el delito estos elementos para que se pueda encuadrar, como por ejemplo lo que hemos platicado en muchas ocasiones con el delito del fraude, el abuso de confianza, y el robo, que muchas veces los elementos se llegan a confundir porque son muy parecidos entre unos entre otros. Digo, por ejemplo, el fraude genérico, el fraude específico, el abuso de confianza, el robo, o sea, son muchas las variables que tenemos y necesitamos, y más bien necesito que se enfoquen en uno solo delito y lo desarrollen. ¿Cuáles son los elementos objetivos? Lo sabemos, ese elemento, los objetivos son los que me interesan. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Ninguna, maestra, todo muy bien. Gracias. ¿Claras en la actividad?
Digo, reitero, no los voy a presionar para que hagan hoy, va a ser hasta el día martes a las 12 del día para que tengan tiempo de trabajar. Digo, no creo que vayan a desarrollar más de 2 cuartillas. Creo que algo muy concreto. Sí, porque luego me Maestro, van a aventar media... una vez que escojamos el delito, tenemos que ponerle si se sanciona o no, si es Las si tiene sanciones. responsabilidad. No, nada más necesito que me lo desarrollen los elementos subjetivos. Que me hagan un razonamiento del delito. Ah, ok. Sí, no olvídense el tema de las sanciones. Yo por eso no me metí en el tema de las sanciones. Sí metí las calificativas o las agravantes, porque se tienen que analizar o ustedes las tienen que analizar. Pero aquí no olvídense de las sanciones. Estamos analizando, por ejemplo, el robo calificado de vehículo automotor, que ahí sí te establece una sanción específica para un vehículo automotor. No, es de forma general. La forma general únicamente es que se constriñen a definir cuáles son los elementos subjetivos del tipo penal. Es como una pequeña teoría del caso, que desarrollan una pequeña teoría del caso respecto a ese delito. Obviamente, le reitero, es considerando los elementos, tanto las calificativas y las agravantes. Es considerar el delito en su integridad. Tampoco se vayan a meter el pie y vayan a agarrar un delito muy, muy extenso, muy técnico, porque ahí ahí nos vamos a encontrar. Porque entre tanta información se pierde. Entonces traten de ser muy concretos en la información. ¿Va? Va. Sí, maestro. ¿Dudas? No, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ya se Gracias. quiere desayunar? Sí, ya sea. Digo, por el día de hoy cerramos, es muy rápida la clase, obviamente, por el tema de lo de la evaluación. Yo el día de hoy sigo aquí al pendiente, voy a seguir aquí al pendiente si tienen alguna duda. Tienen mi número y pues, yo aquí voy a estar al pendiente de cualquier instrucción que necesiten que les aclare respecto a la evaluación. ¿Va? Muy Sí, bien, muchas maestro. gracias. Maestro, gracias. Listo, muchachos, pues pasen un excelente fin de semana y espero sus trabajos el día martes. Claro que Gracias, sí, maestro. gracias. Nos vemos, excelente fin de semana. Bye. Igualmente, bye. Gracias, igual.